Parte 5. La historia de la Iglesia del Señor, desde el Pentecostés hasta nuestros días. La Iglesia principió en el día de Pentecostés inmediato a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Desde ese tiempo los hombres han cambiado y añadido a las enseñanzas de Dios en lo que concierne a Jesús y a su Iglesia. Con esto han dado origen a muchas iglesias diferentes. Esta lección nos mostrará algunos de los acontecimientos más importantes. Las personas que estudian la historia de la Iglesia deben recordar que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Desde los tiempos de Adán y Eva, en el principio mismo, la historia de la religión muestra que frecuentemente los hombres caminan por el camino de Dios solamente por un poco tiempo. Después, principian a cambiar los mandamientos de Dios conforme conviene a ellos mismos. Adán y Eva, las primeras personas sobre la tierra, fueron los primeros en dejar el camino de Dios. Dios había dicho a Adán que gobernara sobre la tierra y sobre todas las cosas que él había hecho. Dios había colocado a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que ellos pudieran disfrutar para siempre la comunión con él, al igual que de las flores y del alimento. Pero Adán y Eva dejaron el camino de Dios. Ellos eligieron obedecer al diablo cuando comieron del fruto que Dios les había dicho no comieran. Adán y Eva no pudieron esconder su pecado ante Dios. Debido a que ellos eligieron pecar, Dios quitó su hogar del jardín y sus cuerpos principiaron a morir. Pero lo peor de todo es que ellos fueron separados de Dios, lo cual es la muerte espiritual. Es importante recordar que Adán y Eva perdieron estos preciosos dones porque desobedecieron a Dios y se apartaron de su camino. Por su gran amor, Dios pronto mostró al hombre cómo podían adorarle y agradarle otra vez. Pero Caín, hijo de Adán y Eva, no quiso obedecer a Dios. En lugar de ofrecerle un sacrificio como Dios había pedido y como su hermano Abel lo había hecho, Caín hizo el sacrificio a su manera. Así que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Pasó el tiempo y la gente principió a desobedecer a Dios y así continuaron olvidándose de él y su palabra. En los tiempos de Noé, ya casi toda la gente se había apartado del camino de Dios. La gente era tan mala que Dios había decidido destruirlos a todos, cubriendo la tierra con agua. Pero Noé y su familia continuaban caminando en el camino de Dios, así que Dios le dijo a Noé que construyera un gran barco en el que él y su familia se salvaran del diluvio. Aquellos que perecieron en el diluvio habían sido advertidos por el Señor a través de la predicación de Noé, mas ellos habían rehusado arrepentirse y volver al camino de Dios. Al decir lo que ellos querían hacer en lugar de obedecer a Dios, sellaron su propio destino. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, fueron salvos de las aguas del diluvio. Al salir del arca, se encontraron en un mundo acabado de limpiar. Ellos fueron salvos porque creyeron y obedecieron a Dios. Dios puso el arco iris por señal para todos los hombres de que nunca más destruiría la tierra con agua. Él le dijo a Noé y a su familia que tuvieran hijos y poblaran la tierra. Pero pronto los moradores de la tierra, los descendientes de Noé, decidieron que su camino era mejor que el camino de Dios y principiaron a construir una torre muy alta. Querían juntarse en un solo lugar y convertirse en un grupo poderoso. Pero Dios castigó su desobediencia. Él los hizo que hablaran en lenguas diferentes para que no pudieran entenderse unos con otros y tuvieron que dejar de construir la torre. La gente se extendió por sobre toda la tierra, pero continuaron desobedeciendo a Dios. Como en los días de Noé, Dios nuevamente miró hacia abajo al mundo de la maldad y escogió a un hombre que le amaba y le obedecía. Dios prometió a Abraham que él sería el padre de una gran nación. Nosotros conocemos hoy esta gente con el nombre de israelitas o judíos. También le dijo a Abraham que por medio de él y sus descendientes todo el mundo sería bendecido. Esta promesa se cumplió muchos años después por medio de Jesús, quien fue uno de los descendientes de Abraham. Recordemos que estas promesas fueron dadas a un hombre que seguía el camino de Dios. Pocas generaciones después, el pueblo que descendía de Abraham fue liberado de la esclavitud por Moisés.